Un gusto saludarlos en esta nueva asignatura que estamos por comenzar titulada Organismos e instituciones de educación especial en México. En esta ocasión estaremos revisando el contenido temático de las unidades 1 a la 3 y comenzamos con la siguiente frase. Los maestros de educación especial ven la posibilidad, no la discapacidad. Con ello rescatamos el valor y la importancia de que el docente tenga a bien atender toda la diversidad que se presenta dentro del aula, logrando la integración, pero lo más importante, la inclusión educativa, que posterior al hecho de aperturar y abrir las aulas, los centros educativos a los niños con necesidades educativas especiales, también se genere, se cree y se fomente la capacidad de hacer los ajustes necesarios dentro del currículum para que estos niños tengan una atención adecuada. Es decir, que el docente pueda generar un reto, un proceso por el cual el alumno sienta, autoevalúe su proceso cognitivo como un adelanto y que no únicamente pueda sentir que llega a cubrir un horario educativo y que no se le está dando la atención adecuada para que pueda desarrollar todas sus capacidades. Sabemos que el artículo 3 constitucional prioriza y promueve la educación como un derecho y por lo tanto es nuestro deber y nuestra obligación como docentes dar la atención de calidad con inclusión a todos los alumnos que requieran del servicio educativo. Dentro del objetivo de la asignatura tendremos que vamos a conocer los conceptos básicos utilizados para la conformación y funcionamiento de los organismos e instituciones de educación especial en México, la forma de cómo se constituye una fundación de apoyo a personas con necesidades de educación especial y el análisis del servicio que otorgan los organismos creados con este propósito en la actualidad. Haremos una revisión de cómo las fundaciones con fines de lucro y sin fines de lucro están en apoyo al logro educativo de todos y cada uno de los individuos que están cursando la educación básica, media superior o superior. Sin embargo, también es importante que retomemos y que tomemos en cuenta el hecho de cómo el Estado y la Federación tienen que estar caminando junto a estas fundaciones, junto a estos organismos, para que realmente tengan el alcance deseado, que la atención sea pertinente, sea eficiente y sea eficaz, y que realmente estos niños, jóvenes y adolescentes tengan la atención debida para que puedan explotar sus habilidades y capacidades de manera integral. Para ello es importante que hagamos un recorrido ante los antecedentes de la educación especial en México. Y en este caso se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se crean las primeras escuelas para sordos y ciegos. En 1915 se funda en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental y posteriormente esto lleva a la diversificación de la atención de niños y niñas con capacidades diferentes o con una discapacidad, como en algún momento se le nombró. Sobre todo por medio de las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela de Orientación para Varones y Niñas y la Oficina de Coordinación de Educación Especial. Dentro de lo que son nuestras unidades, estaremos revisando cuáles son los antecedentes de la fundación o fundaciones que existen en México, cuáles son las fundaciones más comunes que existen dentro del territorio mexicano como en el mundo, cuáles son los conceptos básicos, qué leyes regulan la constitución y el funcionamiento de las fundaciones en México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la Sociedad Mercantil, la Ley del Índice de Costo Per Cápita por cada alumno con necesidades educativas especiales, el IVA,
los tipos de fundaciones, por su origen, por su objetivo, por su funcionamiento, otras clasificaciones, y también veremos cómo en algunos momentos estas fundaciones son de alguna manera beneficiadas también en el hecho de que se les condona un impuesto, pero que están en apoyo al desarrollo educativo, sobre todo de las personas con necesidades educativas especiales. A finales de 1970, posterior a esta primera creación de los centros educativos para la atención de necesidades educativas especiales, por decreto presidencial se crea la Dirección General de Educación Especial con la finalidad de organizar, de dirigir, desarrollar y administrar, así como vigilar el Sistema Federal de Educación Especial y la formación de maestros especialistas, ¿sí? Lo que conocemos como maestros de educación especial, y que en la actualidad estas escuelas han ido reduciendo su matrícula, incluso han cerrado las puertas a este proceso de admisión para que existan docentes formados específicamente en la atención de necesidades educativas especiales. A partir de entonces, el Servicio de Educación Especial prestó atención a personas con deficiencia mental, con algún trastorno de audición y de lenguaje, algún impedimento motriz o algún trastorno visual. Recorremos un poquito en lo que es la década de los 70 y pasamos a la década de los 80, cuando los servicios de educación especial se clasificaban en dos modalidades: la modalidad indispensable y la modalidad complementaria. Los servicios de carácter indispensable eran aquellos centros de intervención temprana, las escuelas de educación especial. En esta escuela o en estas escuelas se daba atención a aquellos niños que estaban en una edad de cursar la educación preescolar y primaria, es decir, niños que estaban entre los 3 y 12 años, con algunos trastornos o deficiencias en las áreas como mental, neuromotor, auditiva y visual. Los centros de capacitación de educación especial entonces funcionaban en algunos espacios específicos, ¿sí? Particulares, separados de la educación regular. A esto es a lo que les conocíamos como centros de educación de regularización o de atención para niños con capacidades diferentes o de necesidades educativas especiales, ¿sí? Eran los centros de educación especial. Estaban dirigidos a todos aquellos niños, niñas, jóvenes con discapacidad. En esta modalidad también estaban comprendidos los grupos integrados por el grupo B, que eran aquellos niños con alguna deficiencia mental leve, y aquellos grupos que tenían hipoacusia, que funcionaban también en las escuelas primarias regulares, es decir, sí había personal de apoyo en las escuelas regulares, aunque era poco y mínimo. En este caso, los servicios complementarios, centros pedagógicos, grupos integrados, prestaban apoyo a alumnas y alumnos inscritos en educación básica general con dificultades del aprendizaje o de aprovechamiento escolar. O, en algún momento, si tenían problemas de lenguaje, de conducta, esta modalidad también incluía unidades de atención a niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes, los famosos llamados CAS. Existían además otros centros que prestaban servicios de evaluación y canalización de los niños, como los centros de orientación, evaluación y canalización, COS. A fines de la década de los 80 y principios de los años 90 surgieron los centros de orientación para la integración educativa, COIE. Los centros de atención psicopedagógica también, de educación preescolar, que es el CAPEP, que dependían de la Dirección General de Educación Preescolar. También estaban organizados en servicios indispensables y complementarios, es decir, que estaban atendiendo esta diversidad y esta demanda educativa. A partir de 1993, como consecuencia de la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la reforma del artículo 3 constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, se impulsa un importante proceso de reorientación y reorganización que consistió
en cambiar las concepciones al respecto a la función de los servicios de educación especial. Y es así como se promueve la integración educativa y se reestructuran los servicios existentes hasta el momento, es decir, que se incorporan los niños que tienen y presentan alguna necesidad educativa especial a las escuelas regulares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de combatir la discriminación, la segregación, la etiquetación que implicaba atender a niños y niñas con discapacidad en espacios separados, en espacios exclusivos, lejos de la comunidad en general. Esto tenía muy en cuenta el hecho de que también el costo de la educación se elevaba, puesto que requería personal especializado, a diferencia de integrarlos en los centros educativos regulares, en donde un mismo docente atendía a la población educativa. En estos servicios, la atención especializada era principalmente de carácter clínico-terapéutico, es decir, con carácter médico, ¿sí? En muchas ocasiones se entendía que un niño con necesidades educativas especiales estaba enfermo y necesitaba medicación, a diferencia que en la actualidad lo vemos como un proceso social en el cual la misma sociedad tiene la capacidad para incorporar, integrar e incluir a todos estos niños con necesidades educativas especiales, sin necesidad de que pase por un proceso médico, a menos que su necesidad educativa sea severa y lo requiera. Y bueno, también atendía algunas deficiencias en otras áreas de desarrollo en donde había una escasa cobertura, no se lograba atender. Entonces se busca acercar los servicios a los niños de educación básica que lo requerían. Se promueve el cambio en la orientación de los servicios de educación especial que tiene antecedentes desde la década de los 80, pero cobra particular impulso con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993. Y bueno, por esta ocasión estamos cerrando con algunos antecedentes importantes y que debemos rescatar para la comprensión de los temas y de la importancia de cómo se hace necesario captar recursos económicos para llevar esta prestación de servicio, para mejorar desde la infraestructura, desde la capacitación docente, desde los cursos que tienen que transitar por las manos de estos agentes educativos, como la asistencia de los padres y de los mismos individuos, niños, sujetos que tienen esta necesidad educativa especial, ya sea en un caso médico, en un caso de derecho a abogacía, en un caso clínico, en un caso psicológico, etc. Muy bien, nos despedimos con esta frase. Tras los niños de educación especial que creen en sí mismos, hay una maestra o un maestro que creyó en ellos primero. Todos somos iguales en derechos, pero somos diferentes en capacidades, en aptitudes. Todos aprendemos, pero a un ritmo y de una manera diferente. Por lo tanto, es importante atender a estas particularidades y hacer de la diferencia una riqueza que, lejos de dividir, pueda unir a la sociedad. Me despido, espero verlos en la siguiente videocápsula. Hasta luego. Un placer.